Bienvenidos a Tributación Externa, el canal dedicado al estudio y entendimiento de las normas tributarias. Mi nombre es Diego Villalobos y espero poder ayudarlos en este tema. Hoy vamos a hablar acerca del término de giro para el 14D3. El D3 es el sistema de tributación para las pymes. El cual es un sistema dedicado para las pymes, puesto que paga un menor impuesto a la renta y mayor relación con el socio. Pero bueno, ¿qué es un término de giro? Vamos a lo que nos dice primeramente la ley. Y esto está escrito en el artículo 38 bis. Me detengo en esto porque ahora mismo tengo que hacer esto y como es un tema que tuvo cambio con la reforma tributaria y quiero que lo podamos entender completo desde el principio. Leamos. Artículo 38 bis. Teniendo el giro de las empresas acogidas a las reglas de la primera categoría, sea que hayan declarado por la empresa en el caso de la aplicación de impuesto inciso sexto del artículo 69 del Código Tributario, el Servicio de Impuesto Interno podrá liquidar o girar los impuestos correspondientes. Se generarán las siguientes normas. Bueno, el artículo 69 son todas las declaraciones juradas, formularios y todas las necesidades tributarias que tenga la sociedad. Es por eso que cuando nos piden hacer un término de giro, nosotros debemos declarar declaraciones juradas al término de giro, su formulario 22. Si ya podemos declarar el formulario 22 por el Servicio de Impuesto Interno, también nos lo piden, entre otras cosas que nos van a dar a través de los checklists. Los checklists también van cambiando constantemente, no porque hay una reforma, no lo cambian, son propias cosas del servicio. A veces son pequeños listados que nos ayudan, aparte de los formularios, a poder declarar esto correctamente. Bueno, el número 1 es lo que es para el 14A, que son las rentas de la tributación del descenso integrado. Así que vamos directamente a lo del número 2. Número 2. Las empresas acogidas al número 3 de la letra D del artículo 14, cuyos propietarios tributan en base a retiros, deberán considerar retiradas, remesadas o distribuidas las rentas o cantidades acumuladas en ella, indicadas en el número 1 precedente, y tributar según las reglas señaladas en el numeral. Para este efecto, deberán considerar como capital propio de la empresa el determinado considerando el siguiente valor de los activos. Ojo, para el capital propio tributario siempre debemos determinar por el artículo 41, es el que mide el valor de decisión del capital propio tributario, y este se hace una más aceleraciones más aparte para efectos del término de giro. Y ojo con lo que nos dice, todo lo que nos quede va a ser un retiro, va a ser retiro, remesa, distribuido. Entonces debemos considerar lo que el RAI de la sociedad, registro de renta, RES, todos los créditos asociados, SAC, TEF, lo vamos a tener que distribuir a los socios respectivos. Puede ser socios de personas naturales. Recordemos que estamos en un 14.3 que es solo para personas naturales. 1. Aquellos que forman parte de su activo realizable, valorados según su costo de reposición. ¿Qué es el costo de reposición? Muchas veces se preguntan, pero vamos a ver lo que nos dice el servicio. El costo de reposición está descrito en el artículo 41, el número 3. ¿Cuál nos dice? El valor de adquisición o costo directo de los bienes físicos del activo realizable existentes a la fecha del balance se ajustará a sus costos de reposición a dicha fecha. Para estos fines se entenderá por costo de reposición de un artículo o bien el que resulta aplicar las siguientes normas. A. Respecto de aquellos bienes en que exista factura, contrato o convención para los de su mismo género, calidad y características durante el segundo semestre del ejercicio comercial respectivo. Su costo de reposición será el precio que figure en ellos, el cual no podrá ser inferior al precio más alto del citado ejercicio. Valorización de existencia. Como estamos hablando de término de giro, resumo qué son las existencias finales que tendrá la sociedad. Hasta el momento no lo he encontrado, no lo he leído, pero presumo que es eso. Nunca he visto realmente transformar a otro precio distinto. B. Respecto de aquellos bienes que solo exista factura, contrato o convención para los de su mismo género, calidad o característica durante el primer semestre del año comercial respectivo,
Su costo de reposición será el precio más alto que figura en los citados documentos. Ajustado según el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el último día del segundo mes del segundo semestre y en el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio correspondiente. C. Respecto de bienes cuyas existencias se mantienen del ejercicio comercial anterior y de los cuales no exista factura, contrato o convención durante el ejercicio comercial correspondiente. Su costo de reposición se determinará ajustando su valor de libros de acuerdo con la variación experimentada por el índice de precio del consumidor entre el último día del segundo mes anterior de la iniciación del ejercicio comercial y el último día del mes anterior al cierre de dicho ejercicio. Ojo con esto. Cuando nos dice esto, la norma no es realmente ir tan directamente, tomar el primer valor y corregirlo según la tabla del IPC. Ahora se hace la acción, vamos a llevar la vean al tiro. Inversamos la página de servicio impuesto interno, los datos de la renta, corrección monetaria mensual. Realmente no se refiere a esto. Claramente nos dice que es índice de precio del consumidor. Nosotros tenemos nuestras valorizaciones en punto de todos los meses correspondientes. Y luego nos dice entre el segundo mes, entre el último día del segundo mes anterior a la iniciación del ejercicio comercial. O sea, por ejemplo, sigamos, estamos en octubre, vamos al año 2021. ¿Cuál es el segundo mes? 101, 2, noviembre, 113,51. Y el último día del mes anterior al cierre de dicho ejercicio. Hagamos una calculadora. Esto también lo pueden hacer en Excel, pero para visualización de todos a través de eso. 113,51 dividido en 127,41. 0,89%. Eso es. Para las existencias. Para todo lo de ese punto C. B. El costo de reposición de aquellos bienes adquiridos extranjeros, de los cuales existe internación de los de su mismo género, calidad y características, durante el segundo semestre del ejercicio comercial respectivo, será equivalente al valor de la última importación. Al valor de la última importación. Pero en dólares debíamos tener diferencia de cambio. Respecto a aquellos bienes que vienen al extranjero en que la última internación de los de su mismo género y calidad y características sea realizado durante el primer semestre, su coste de reposición será el valor de la última importación, reajustado según el porcentaje de variación experimentada por el tipo de cambio de la respectiva moneda extranjera ocurrida durante el segundo semestre. Ahí está nuestra diferencia de cambio. Que el servicio también nos lo da en dólares. También se permite el del Banco Central, que es siempre los mismos valores del servicio. Solamente que el servicio nos lo trae porque ellos tienen que demostrarlo igual y a través del tiempo, primero en dólares, el servicio ha sido una gran ayuda para declaraciones juradas, sobre todo la de operación en Chile y operaciones en extranjero. Tratándose de aquellos bienes adquiridos en el extranjero y de los cuales no existe importación, ojo, no existe importación, para los de su mismo género, calidad o característica. Durante el ejercicio comercial correspondiente, su costo de reposición será equivalente al valor de libros reajustado, según el porcentaje de variación experimentada en el tipo de cambio de la moneda respectiva durante el ejercicio. Y sigamos con eso. Ya se entendió lo que es el costo de reposición. Está todo descrito en 41, número 3. Sigamos. 2. Volvimos al artículo 38 bis, número 2.2.
los bienes físicos de su activo inmovilizado a su valor actualizado al término de giro, conforme al artículo 31, número 5 y al artículo 41, aplicando la depreciación normal. Es decir, cuando nosotros aplicamos la depreciación normal, estamos realizando a través de la tabla del artículo. La depreciación normal es el 5%. Ustedes buscan la tabla seguir depreciación, aparece directamente en Google, que es la del artículo 42, resolución 43 de 2001, nueva vida útil normal, en la cual nos separa siempre activos genéricos, lo que cualquier empresa puede tener, industrias de la construcción, industria minera, empresas de transporte marítimo, terrestre, energético, petróleo, gas natural y agricultura. Bueno, siempre realmente debemos pensar en el giro de la empresa si corresponderá a algunos de los demás ítems que nos muestran, como son la construcción, la minería, lo marítimo, lo energético. Siempre velar por eso primero, y si no lo encontramos, nosotros vamos y nos tomamos la decisión normal de los bienes genéricos. Tres. Los demás activos valorizados conforme al acuerdo en el artículo 41. Como ya lo mencionamos, 41 número 3, costo de reposición. Para que no se entienda directamente que es la compra y el valor de la factura, sino que nos habla algo más cercano al costo. Que no necesariamente podemos tener un documento, puede ser un documento, algo que ya pasó a la notaría, quizá no se lo recibimos, una adjudicación, entre otras cosas, o realmente fue un aporte de un socio. Y ojo cuando vamos a ser parte de un socio, generalmente si puede que un socio haya aportado un televisor y se quiere llevar el mismo porque todavía sirve, o cualquier otro inventario, porque realmente si se aportan realmente pasan a ser capital, pero más o menos ese tipo de cosas ocurre cuando estamos en un periodo de giro, que alguien quiere volver a llevarse sus propios activos, ya tienen otra valorización, se ha usado, pero más o menos por algo ya más ético, que se lo quieren volver a tener. Las empresas regidas al régimen del número 8, la letra D del artículo 14, al término deberán practicar un inventario final. Pero ya pasamos al otro artículo, que es el régimen ProPyme. No lo olvidemos, que es 14 de 8. Que se regirán los bienes conformes con las mismas reglas señaladas en los números 1, 2 y 3 precedentes. En estos casos, la diferencia de valor que se determina entre el sumo de las partidas señaladas en dichos números y el monto de las partidas determinadas conforme a esta ley, al término de giro se grabará con el impuesto final que corresponde, entendiéndose percibida de los propietarios en la proporción en que las utilidades de la empresa. También se grabará el término de giro diferido dependiente de tributación, al que se refiere la letra D del número 8 y la letra D del artículo 14. Número 3. Los propietarios de empresas señaladas en el número 1 y 2 presentes, que sean contribuyentes del impuesto rural complementario, podrán optar por declarar las rentas o cantidades que les correspondan. Optar por declarar, ¿no? Algo extraño y ahí. Cuando teníamos que declarar todo en el número 21 y donde más presentar todas las declaraciones juradas, y ya nos mencionó previamente el artículo 69, que prácticamente son para hacer la operación de renta, pero el término de giro. Conforme cómo afectas al impuesto rural complementario, de acuerdo con las siguientes reglas. Las rentas o cantidad que corresponda se entenderá devengada durante el periodo de años comerciales en que ha sido propietario, incluyendo el término de giro, hasta un máximo de 10 años. Y cuando en dichos años no hubiera obtenido rentas al señalado impuesto, o las rentas hubieran quedado exentas del mismo. Devengadas en 10 años. Esto lo hacen devengadas en 10 años, puesto que podemos compensar, o sea, no que no tribute directamente ahora, porque realmente estamos en un término de giro, siempre se considera como que tiene menos capital, tiene menos patrimonio, como una forma de ayuda al contribuyente. Para tal efecto, las fracciones de años se considerarán como un año completo. La cantidad correspondiente a cada año se obtendrá dividida el total de la renta cantidad
reajustado en la forma indicada en el párrafo siguiente, por el número de años determinados conforme al párrafo anterior, 10 años. Las cantidades reajustadas correspondientes a cada año se convertirán a unidades tributarias mensuales, moneda de diferencia, no olvidemos. Se refiere siempre a unidades tributarias mensuales porque se supone que la UTM es un valor real de una caja de mercadería y se ubicarán en los años que se devengaron, con el objeto de liquidar el impuesto rural complementario, de acuerdo con la norma vigente y según el valor de la citada unidad, en mes de diciembre para cada año respectivo. Las diferencias de impuestos o reintegros de devoluciones que se determinen por la aplicación de las reglas anteriores, según corresponda, se expresarán en unidades tributarias mensuales de los años respectivos y se solucionarán en el equivalente de dichas unidades en el término de giro. Ojo con esto, debemos irlo controlando año a año cuando pagamos las rentas de las personas, y si por una u otra razón el contribuyente cambia de asesor, hay que informarlo igualmente, no seamos tan malos, que muchas veces pasa que el asesor anterior no quiere entregar la información al que viene de lo que se hizo, puesto que se supone que igual lo auditamos, lo asesoramos y no tenemos cierta certeza de las cosas que tiene el contribuyente, el cliente, pero se tiene la opción de entregarse la información por lo menos para que se entienda. Los libros obligatorios, compra, venta, activo fijo, libro diario, libro mayor, que para que se entienda. Puede que el siguiente asesor quiera hacer algo distinto, pero ya verá según su propia legalidad. No todos trabajamos igual, algunos hacen algunas cosas más ilegales porque los contribuyentes y le dijeron, lo convencieron y finalmente no hagamos esto porque realmente no está en la norma, entonces podemos hacerlo, pero no. La opción de está escrito, tenemos un circular, tenemos un oficio, podemos hacer esto y es completamente legal. Muchos se arriesgan, pero yo no soy de ese partido. Pero sigamos. Contra el impuesto que se determina del crédito SAC, que hayan sido cubiertos con el crédito por el impuesto territorial pagado o se originen en el crédito establecido en el artículo 41A, no podrán ser objeto de devolución. 41A son las rentas del extranjero, recuerden. Solo se puede recuperar hasta el monto que ya no tengamos devolución. Eso es lo que nos dice el artículo. No podemos tener devolución de impuestos pagados en el extranjero, sino que lo podemos usar de crédito, pero esas son las operaciones normales, de año a año. En términos generales, obviamente. Esta reliquidación del impuesto rural complementario, conforme con los párrafos anteriores, en ningún caso implicará modificar las declaraciones de impuestos de renta correspondientes al año comerciales que se tomen en consideración para los efectos de dicho impuesto. La reliquidación de que se trata este número será efectuada en reemplazo del impuesto establecido en el número 1 anterior. Con dicha finalidad, la reliquidación deberá efectuarse en conjunto con el término de giro de la empresa. Obviamente aquí nos vuelven a retomar con el término de giro de la empresa, mediante la declaración y pago del impuesto global complementario que corresponda, sin considerar para estos efectos el año en que se efectúa la reliquidación. Si solo alguno de los propietarios se ejerce la opción de la reliquidad, la empresa deberá pagar el impuesto establecido en el número 1 únicamente, a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a aquellos propietarios que no ejerzan la opción. No obstante, en caso que el propietario no ejerciera la opción de reliquidar en conjunto con el término de giro de la empresa, en consecuencia de esta última haya pagado el impuesto establecido en el número 1 anterior, el propietario podrá ejercer la opción de reliquidar su declaración anual de impuesto a la renta, que corresponde al ejercicio del término de giro en los mismos años señalados, pudiendo solicitar la devolución del impuesto establecido en el número 1 pagado por la empresa, en exceso del impuesto liquidado que le corresponda pagar. Lo contemplado en el párrafo anterior no aplicará para aquellas ocasiones que se aplique en que por la aplicación del impuesto al inciso sexto del artículo 69 Código Tributario, el servicio pueda liquidar o girar impuestos correspondientes.
En el caso anterior, sí estaba todo completamente correcto, sin observación, una cosa que nunca ocurre, o sea, siempre tenemos algún tipo de observación de parte de los seres internos. Conozco que si alguien haya podido hacer eso en menos tiempo y haber recibido parte de evolución. No creo que puedan hacerlo, pero entiende que sí se puede dar la opción. Pero aparte de dice, mientras no tengan, no, estemos cumpliendo con todo el 69, entonces entendamos que tenemos que hacerlo todo para poder llegar a eso. En los casos señalados en el número 1 y 2 anteriores, la empresa que termina su giro deberá pagar el impuesto respectivo que se determine en esa fecha. En caso que la empresa haya optado voluntariamente por anticipar a sus propietarios el crédito por impuesto de primera categoría, conforme al número 6 de la letra A del artículo 14 de esta ley, podrá deducir de la renta líquida imponible del ejercicio de término de giro hasta el monto positivo que resulte de este, la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente la tasa de impuesto de primera categoría, que no haya sido ajustada previamente. En caso de que se produzca un excedente, este se extinguirá. No podemos tener excedente en este caso. ¿Se entiende? O sea, vamos a pagar el impuesto, vamos a tener el crédito contra el empresario, pero la diferencia no la vamos a recuperar. Bien certero en eso. Pero se supone que igual no debíamos tener mayor impuesto para puesto que se está llevando esa completo. Así que tampoco debía ser algo que alarmar a nadie. Sí, es una adquisición para fines tributarios de los bienes que se adjudican los propietarios de la empresa que se trata de este artículo en la disolución o liquidación de las mismas. Corresponderá a aquel que haya registrado empresa de acuerdo a las normas de la presente ley a la fecha de término de giro. Ojo con lo que dijimos de eso, 41 número 3, costo de reposición. También se habla en este mismo artículo. Considerando el valor determinado conforme al número 2 precedente para las empresas que resulten radical. La empresa se certificará el valor de adquisición de los bienes del adjudicatario, respectivo en la forma y plazo que establezca el servicio mediante resolución. Esta adjudicación no corresponderá aplicar en la facultad de tasación dispuesta en el artículo 64 del Código Tributario. Ojo con esto. Suena medio raro. Cuando hablamos de tasación del artículo 64, todo siempre se ve previamente. Nosotros nos dicen, no, vamos a tasar activos fijos, mercadería, algún tipo de renta, y lo ocupan para sus notificaciones, sus citaciones. Entonces, si damos un término de giro y nos dicen que no nos van a tasar, no corresponderá a la facultad de tasación, encuentro algo sospechoso de la propia norma. De momento, igual siempre consideremos que es el valor de mercado. Siempre me gusta llevar las cosas de valor de mercado, puesto que respecto a un análisis, aún así se puede calificar todo. Podemos tener un valor tributario bajo, un valor de mercado alto, o al revés. Entonces vamos a ver si tenemos utilidades o pérdidas que considerar. Si nos toca pagar el IVA, probablemente esta empresa, cuando está en términos de giro, muchas veces se quedan con más crédito de lo que tienen. O probablemente algún remanente de crédito que nunca se pudo pedir devolución, también se elimina en estos casos. Me ha tocado ver, obviamente, no sé si por obra y gracia del sistema, que por ejemplo tenía un remanente de crédito fiscal, pero tenía que meter activo fijo, entonces debía venderlo, utilizar el IVA cuando se lo adjudicaron por lo del artículo 8 de la ley de impuestos sobre el servicio. Sin embargo, casi siempre llega a tener un valor sumamente justo. O sea, estoy hablando de valores millonarios que hubieran sido de IVA y gracias a ese remanente quedaron casi nulos, pero claro, es cosa de determinarlo, pero a veces se da el tiempo entre que nos avisa el cliente que quiere hacer una empresa que tiene a la fecha de la que ya obtenemos, planificar para el término de giro y notar los valores.
determinado según, sigamos, determinado según el inciso anterior, que corresponde adjudicar a las empresas sujetas a la disposición de la letra A o D del número del artículo 14, a empresa, 14D son solamente personas naturales, excede el valor de la inversión total realizada por dichas empresas. En la empresa que realiza el término de giro, la diferencia que se produzca deberá reconocerse como un ingreso del ejercicio, empresa adjudicatoria. Por su parte, en caso que el valor de los bienes determinados según el inciso anterior, que corresponda adjudicar a las empresas sujetas a posiciones de la letra A o D, número 3 del artículo 14, sea menor al valor de la inversión total realizada por dichas empresas, en la empresa que realiza el término de giro, la diferencia que se produzca deberá deducirse como un gasto del ejercicio de la empresa adjudicataria. No está bien llevar el ingreso o gasto. Algo, pero esto realmente se refiere a lo que el goodwill, badwill que podamos tener, o no. Realmente habla de la diferencia con la inversión, entre la inversión y el costo tributario. Eso. Goodwill, recordemos, es el goodwill, puesto que no se pagan los impuestos, y el badwill que no se pagan los impuestos. Pero todo dependiendo de cómo planifiquemos las cosas. El valor de la inversión total, realizada para determinar la diferencia, que se refiere al inciso anterior, deberá reajustarse según la variación del índice de precio al consumidor entre el mes anterior a la adquisición de la inversión y el mes anterior al del balance, correspondiente al ejercicio anterior, y a aquel en que se produce el término de giro. Bueno, esto fue todo lo relevante frente a lo que es la ley de la renta. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 62, puesto que hace pocos años, en el año 2020, tuvimos una reforma tributaria que empezó a actuar. Y esto está escrito en la circular 62 del año 2020. Veamos lo que tenemos que hacer. Son pocas páginas, no es leer la completa, que esta tiene 89 páginas, son como 3, 4, pero veámosla, puesto que nos ayuda al entendimiento del norma. Chequemos esto, chequemos un poco. ¿Listo? Veamos. Normas aplicables en caso de término de giro de un contribuyente acogido en el impuesto en el número 3 de la letra D del artículo 14. El número 2 del artículo 38 bis, según su texto vigente a contar del 1 de enero del 2020, regula la tributación de las rentas o cantidades acumuladas o retenidas en las empresas acogidas al régimen del número 3 de la letra D del artículo 14, cuando pongan término a su giro, o cuando el servicio aplique los dispuestos del artículo 69 del Código Tributario. Dichos contribuyentes deberán aplicar las nuevas reglas que el artículo 38 se establece para la tributación a las rentas o cantidades antes señaladas, respecto a la determinación de la base imponible, método de distribución de tales rentas o cantidades a sus propietarios, y los impuestos que resulten aplicables. 1.13.1 Rentas sujetas a la tributación que establece el número 2 del artículo 38 bis. Para establecer la base imponible que afecta a la tributación que dispone el número 2 del 38 bis, los contribuyentes acogidos al régimen número 3 del artículo 14 de la letra D deberán determinar las rentas o cantidades acumuladas a la fecha de término de giro. Para tales casos, deberá rebajar de capital propio todas aquellas cantidades que, conforme a la ley, no deban afectarse con los impuestos finales, según corresponda, o que tenga un tratamiento tributario especial. Concepto. Valor positivo del capital propio tributario a la fecha del término de giro determinado en conformidad por el número 10 del artículo 2, apartado 74. El número 10 del artículo 2 de la ley dispone que es conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital se determinará restando el total de los activos que representan una inversión efectiva en la empresa. Una inversión efectiva la que es pagado completamente con dinero, cash. El pasivo exigible a ambos valores tributarios. Para la determinación del capital propio tributario deben considerarse los activos y pasivos valorados conforme al señalado artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma.
Ojo con eso. Ya hemos hablado bastante del artículo 41 y lo que es el costo tributario. Más retiros en exceso. Determinada 31 de diciembre de 2014 que se mantengan pendientes de imputación bajo todas las fechas de término de giro. Previamente, años anteriores a otras formas tributarias, existía lo que era el retiro en exceso. Cuando una empresa repartía dividendos, retiro, y no le quedaba mayor renta, mayor saldo, crédito, incremento, se creaba una nueva columna, que es el retiro en exceso. Entonces este retiro no tributaba hasta cuando la sociedad obtuviera utilidad. ¿Qué pasaba con esto? Resulta que muchas veces la empresa nunca más volvía a tener utilidades. Y después lo cerraban y ese retiro en exceso se extinguía. Entonces eran retiros que realmente nunca tributaban, nunca pagaban impuestos. Ocurrió bastante ya, entonces en vez de disminuir el capital, se retiro en exceso. Ahora ya no ocurre, puesto que nos piden sumarlo a esta determinación para el término de giro. En caso de que el capital propio tributario registre un valor negativo, se considerará que es igual a cero. Concepto. Saldo positivo que se determine a la fecha de término de giro la cantidad anotada en el registro REX, a que se refiere la letra G del número 3 de la letra T del artículo 14. El monto de los aportes y los aumentos entregados efectivamente en la empresa, respecto hasta la fecha del término de giro. El monto de las disminuciones de capital efectuados a la fecha de término de giro. Incrementos de créditos acumulados en el saco por IPC e IPP. Impuestos de primera categoría, impuestos pagados en el extranjero. Ojo, lo que nos dijo delante la norma. Impuestos pagados en el extranjero no podemos pedir en exceso, solo hasta el momento en que ya no paguemos. Saldo en el registro FUT. Fondo de utilidad reinvertida, que tampoco ya no existe. El FUT era cuando sacábamos dinero de el fondo de una sociedad para invertirlos en otra. Entonces se nos llevaba lo que era el crédito incremento del FUT en esa época. Entonces pasaban a esa sociedad y no era un retiro que no tributaba, puesto que se consideraban como 21 días para poder declarar el FUT al Servicio de Impuesto Interno. No, nosotros estamos haciendo el FUT y lo tenemos bajo la escritura. Entonces sacamos esta utilidad de esta empresa y lo pusimos en esta otra. Eso servía mucho para el PPUA. El PPUA tampoco va a existir un par de años más. PPUA, pago provisional de utilidades absorbidas. O sea, tenemos pérdida y lo restamos de las utilidades que tienen en el ejercicio. Antes eran todos los ejercicios, cuando era la época del fútbol, que era bueno, entonces teníamos una pérdida millonaria y podemos recuperar años y años de impuestos pagados, de crédito de incremento. Lo cual ayudaba mucho a las empresas cuando ya estaban en estos declives ya de término de giro. Hoy en día no existe, puesto que también se llama las intenciones de querer llevárselo o sea, como un reglo pendiente de tributación, me decían no tributar, o sea, nunca iban a tributar esos PPUA, era como un dinero realmente que si uno tributariamente lo planificaba bien, la empresa nunca iban a pagar impuestos, pero pagaban igual. La cosa de planificarlo bien, pero nunca nadie lo llevó, es como el filo del monto cero, del equilibrio. Para la determinación del capital propio, deberán considerar el siguiente valor de los activos. 1. Aquellos que formen parte de su activo realizable, valorado a su costo de reposición. 2. Aquellos que formen parte de su activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro conforme al artículo 31, número 5 y 41, aplicado a la depreciación normal. O sea, activos llevados normalmente, no acelerados, ni superacelerados, ni otros, solo depreciación normal. Los demás activos valorizados conforme al artículo 41. Ojo con esto, siempre hay un engaño cuando hacen los asesores, no sé por qué la mayoría se equivocan, pero cuando debemos de depreciación acelerada, no debemos de disminuir más el capital propio. El capital propio solo se disminuye a través de la depreciación normal.
licencias legales las llevamos en anexos apartes y que nos sirven para la razonabilidad. Con eso. 3. Los demás activos valorizados conforme a lo dispuesto en el artículo 41. Como se puede apreciar, lo que se excluye de capital propio del término de giro son las cantidades que conforme a la ley no deben pagar impuestos finales. De este modo, la diferencia positiva que arroje esta determinación corresponderá a las rentas o cantidades que se encuentran acumuladas en la empresa, que mantiene pendiente su tributación con impuestos finales. También deberá formar parte de esta base imponible por impuesto equivalente que no tenga ni el crédito total disponible, contra impuestos finales por conceptos de IP, incorporados en el registro SAT, que tienen derecho a reducirlos de impuestos finales que grabaran esta renta. Las rentas o cantidades así determinadas se considerarán retiradas, rezadas o distribuidas a sus propietarios, de acuerdo al porcentaje de participación que le corresponda a las utilidades de la empresa que cesa sus actividades, o en su defecto, en la proporción que hayan pagado efectivamente el capital. En caso en que no se hubiera pagado total o parcialmente, se hubiera el capital aportado o suscrito. Ojo con esto. Pero apartado en lo que realmente está pagado, lo que está suscrito es que yo tengo derecho a este capital, pero no lo he pagado. Cualquier otro lo podría pagar y quítame esa porción de ser realmente el propietario de la sociedad. Conforme a los antecedentes legales correspondientes, si en el caso de comunidades que no hayan acordado una forma distinta mediante una escritura pública, la proporción se determinará según sus respectivas cuotas en el bien de que se trate. Respecto a la base imponible, determinada no podrá rebajarse el beneficio establecido en la letra E del artículo 14. Posible deducir de la base imponible de impuesto de una categoría de un monte equivalente al 50% de la base imponible invertida en la empresa, por cuanto el término de giro no se cumple con el presupuesto y las unidades que se mantengan invertidas en la empresa. Con esto es un beneficio que ahora ya por las 5.000 UTM ya para reducir el año al año. Entonces podemos reducir la gran planilla menos 5.000 UTM y vamos a tener menos impuestos a pagar al final, pero menos que nos dé pérdida. Entonces no podemos bajar la otra más ya de las pérdidas. Hay bastante que estudiar en eso y un buen caso aparte, pero lleva bastante las pilas. Los de 3. 1.13.2, pero claro, se entiende, o sea, esto es una utilidad invertida. Esto no, ya estamos sacando la utilidad invertida puesto que no tenemos, entonces no vamos a poder utilizarla. Por eso que se entiende que no se va a poder rebajar más la rentabilidad. Tributación que afecta a las rentas o cantidades determinadas a la fecha de término de retiro. Las primas sujetas el número 3 de la letra D del artículo 14 que pongan términos o giros tributarán por las rentas o cantidades que conforman el impuesto en el inciso 2, en el número 2 del artículo 38 bis, con un impuesto del 35%. Solo respecto a aquellas rentas o cantidades que correspondan a los propietarios contribuyentes de impuestos finales o propietarios que no sean contribuyentes acogidos a los regímenes de la letra A y D del 3 del artículo 14. De este impuesto, de 35%, podrán deducir el saldo del impuesto de primera categoría acumulado a la fecha de término de giro en el registro SAC, establecido en la letra D, número 2 de la letra A del artículo 14. RIB del crédito al disponible entre impuestos por conceptos de IP, a que se refiere al artículo 41, que se mantenga acumulado separadamente en dicho registro. Estos créditos deberán incrementar en un 100% la base del referido impuesto, tratándose de créditos con obligación de restitución. Este se imputará solo por el 65% de su monto. Ojo con esto. Cuando nosotros llevamos la restitución, sacamos el 65%, pero en el socio, en el impuesto del socio. Y que no lo hacen aumentar. Bueno, eso es como un retiro cuando lo teníamos en el fútbol. Se llevaba completo. Ahora nos piden lo mismo y sin sacar el 65%. Porque ellos pueden recibir el 65%. Propios socios.
Mucho de esto se entiende a través de la circular 49 del 2016, cuando ocurrió la reforma tributaria de los artículos 14, que fueron las más grandes que se han hecho hasta el momento. Si luego de imputar dichos créditos contra el impuesto del 35% aplicable por el término de giro, se produce un exceso de dichos créditos, tal cantidad no podrá ser imputada a otra obligación tributaria ni dará derecho a devolución. Ojo, no podemos pedir devolución por un término de giro. Por otra parte, las empresas que por un término de su giro dentro de los 2 meses siguientes que se hacen las actividades, es algo que encuentra en el año. Puesto que tenemos una venta en el año, se entiende que ya tenemos actividad y tenemos habitualidad. Entonces, si seguimos haciendo formulario 29, todos los meses que se está actualizando el remanente se va a considerar que seguimos con actividades. Yo diría que sí. Ahora hasta el momento me dice que puedo decir no, hasta aquí quedaron tus actividades, cerramos aquí. Entonces, básicamente, podemos aplazar el término de giro a través de eso. Hasta el momento, estamos a noviembre del 2022. Hasta el momento entiendo que se puede hacer, pero es igual, llegamos a cuando cada quien planifique su término de giro, lo verá ahí con su asesor correspondiente, pero entiéndase eso. En importancia con el impuesto artículo 69 del Código Tributario. Deberán declarar y pagar el impuesto de primera categoría que corresponde al ejercicio que se en la que es en el mismo plazo indicado. Deberán declarar y pagar el impuesto único con tasa 40% que pudiera resultar aplicable sobre las partidas que trata el ejercicio del artículo 21, así como los demás impuestos anuales que corresponden al ejercicio en que determinen sus actividades. Ojo con eso, esos son los gastos rechazados, no lo olviden. Y que esta norma está desactualizada, puesto que no, está actualizada porque era el 35 y ahora está en 40. De la suma a pagar por el impuesto señalado anteriormente, se podrán bajar los PPM efectuados durante el ejercicio en que se realizará el giro, viendo debidamente actualizados e imputados a dicha obligación tributaria, de acuerdo con las normas del artículo 93, 94 y 95. Podrán solicitarse a devolución los excedentes producidos por la imputación de los PPM en la forma señalada, conforme al inciso 4 del artículo 97. El saldo de impuesto no cubierto con los PPM y créditos deberá pagarse reajustado según la variación del IPC realmente ligado a la término de giro. Esto es a la fecha de balance o cierre del ejercicio y el mes anterior en que legalmente debe pagarse el tributo, conforme a lo señalado en el artículo 79 del Código Tributario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72. Con el PPM, pero no habla de lo no cubierto. Lo cubierto lo podemos pedir siempre un PPM, pero rara vez tiene que quedar sobre una evolución. La evolución que va a recibir algún socio. En fin, no nos dice hasta el momento. Pero el 14T son personas naturales. Extraño. No, desconozco hasta el momento si hay algún oficio que no sabe o por decirlo, si no lo leeré en otro video. Finalmente, en caso que la empresa haya optado voluntariamente anticipar a sus propietarios el crédito por IDPC, conforme al número 6 de la letra A del artículo 14, podrá deducir la renta líquida imponible del término de giro de la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente la tasa del IDPC, que no haya sido ajustada previamente. En caso que se produzca un excedente luego de dicha imputación, este se extinguirá.